Pueden dar un pulgar hacia arriba si es que eso funcionó. Parece que sí. Wonderful. Okay. Muy Thank you bien. all for joining us Tremendo. Pues today. muchas gracias a todos We are por happy to unirse have you hoy. for our Estamos tan final felices de poder seminar of the tenernos aquí para nuestro último 2025-2026 seminario academic web para el calendar year. año Next slide, de please. calendario del Before we get 2025 al started, I'll just go 2026. over a few Antes de additional comenzar, me housekeeping items. gustaría repasar unos The cuantos seminar is artículos being recorded principales. Este and will potentially seminario be se está posted. We're grabando y hoping to potencialmente se post it in the near publicará. future. Esperamos poder All publicarlo en un participants futuro are cercano. muted. Todos los participantes But if you have actualmente a están en modo question, please use silencio, the pero si chat tienen una function pregunta, and utilicen la we función will del have chat a question and y answer period or tendremos un discussion periodo at de the end of the preguntas y session. respuestas al And then, final de as you esta heard, Spanish sesión. interpretation Y a is menudo que available, escucharon, and la you can choose interpretación either en Spanish español or está English disponible y pueden below from the escoger o inglés o en español worldwide por Anglophonic español por group. abajo, And si just es let que está our por team computadora. members know in the Y chat deje if you're saber a having los any miembros trouble del with that. equipo si es que Next están slide. teniendo alguna dificultad con eso. For Siguiente those of you who are diapositiva. joining for the Para first ustedes que time, se están uniendo welcome. por la The primera Western vez, Center for bienvenidos. Agricultural Health and El Safety Centro is one of Occidental 12 para Salud federally y funded Seguridad Agrícola es safety uno de 12 centers in the diferentes U.S., and centros our focus financiados is a on través de los improving the Estados health and Unidos safety of y agricultural nuestro workers. enfoque es We do this through mejorar la salud y research, seguridad de los trainings, and trabajadores outreach. agrícolas. And so Lo hacemos a this través de seminar is investigación, available as entrenamientos y trying to bring alcance. really Este important seminario research es un findings and ejemplo de que community nosotros engaged podamos approaches traer to all of diferentes you. enfoques Next slide. de participación de la I'm comunidad really a todos excited ustedes. to share Estoy muy a emocionada de website poder that we compartir un sitio recently de internet que created. It's recientemente called hemos Campo creado. Seguro, and Se it llama Campo is a Seguro farm y worker first es and mobile first un website. It's sitio de available internet de in trabajadores six agrícolas primero. languages, and Está disponible there's en seis currently lenguajes content y on California actualmente hay specific labor contenido laws. en We're going to be cuanto having a more content on things like heat leyes de elements, labor específicos valley de fever, California. Tendremos and cosas other específicas really para important ag la safety enfermedad topics por in the near calor, al igual que future. So diferentes scan the temas QR muy code and importantes check it en un out futuro and let us know cercano. what you think. Escaneen el Next código slide. QR, revísenlo y luego déjenos Okay, saber qué so piensan. I am really Muy bien, excited to entonces introduce estamos Jason muy Glazer of emocionados de the poder Bethesda Network. presentarles a He's Jason going to talk Glazer. about really Él estará innovative and hablando important work that acerca he's de doing around the trabajo world innovador to importante que help está haciendo reduce alrededor del incidents mundo and para ayudar a negative health reducir outcomes los of heat incidentes exposure. y And so I'm going to los just turn it right over diferentes to you, Jason. resultados negativos de Well, salud de la it's really great to be exposición here. al I calor. started working Es with muy this tremendo poder estar aquí. when Empecé a Mark was trabajar there, con este when we were all centro just getting cuando Mark going. estaba ahí y And estábamos todos un poco one más of jóvenes. your colleagues, Sally Moyce, Y uno de actually, sus put colegas, it on the Sally map that Moy, it de hecho lo wasn't puso en el so mapa much the que heat, but what people were no era doing when it tanto came to the lo que estaban program. So haciendo she really o lo was que era el the calor, first pero person a lo que se to say trató that de out ello. loud. Y ella I've fue la been a primera fan persona de just decirlo en listening alto to Sally y ponerlo por and really escrito. build Y the soy center. I gran think fan what you de guys do Sally y is realmente amazing. todo el centro. Yo I pienso know que lo this que is getting ustedes too hacen busy, es tremendo. but I hope this is Todos the nos beginning of ocupamos, pero a pienso que, o reconnection. I'm espero que also esto very far es from California. el I'm actually comienzo de across the una mountains in reconexión. Randy. I'm También from down estoy Big Ag muy County, actually, on the east lejos de side of America. California. Estas But son las montañas I del know a Valle lot de of you. Hudson. And Tenemos I'll get bastante started. I acá just wanted y voy a to comenzar, pero quería express our tomar un thanks. momento Also to para the poder interpreters. expresar And mis gracias. yeah, we got a small group Gracias a tonight, los which is good intérpretes. sometimes. Sometimes we need Tenemos some un break. grupo pequeño esta I'm going to noche y a return the veces favor eso es algo by muy trying to bueno. talk Entonces voy a as regresar quickly but el clearly as favor. possible. And hopefully Voy we a can have a good tratar de discussion hacer about this. esto Something useful for tan all of you. rápido y tan eficiente como sea Here. posible y So this is, podemos oops, esperar sorry. tener una buena plática con todos ustedes. This is where I Mil learned disculpas. Esto as es a lo que yo aprendí kid, basically. I mean, in my mid-20s. para las 7:30. 20 Las years ago. temperaturas A little estarán bit ago now. peligrosamente altos. And I Su learned about heat stress. And palpitación it está got entre dying 70 y painful, both 75. from acute heat stroke Su temperatura corporal puede alcanzar and hasta from 40. longer-term kidney disease, repeated and also acute damage. But it was a very important time to Resulta work for tener Ortho because you can bastante see these guys probably out in the metabolic dificultad syndrome. They're renal. Y established pueden ver diabetes que and hypertension. estos They're in really este, enviable shape realmente están besides en una everything, forma really. que And está por to some envidiarse extent, it can make your verdaderamente, body aparte de lo que viene really exert siendo on el you. fallo renal, But I pero wanted to pueden ver talk el because daño que tiene en el cuerpo. we're both social Los resultados animals a in largo life, so plazo es you algo see más young social y guys like también us, sobre el 35, cuerpo. Ven a jóvenes, mira como and este it's not good tiene enough. You need to 35 pass años y no with se está short viendo muy lifespans. bien. And you can see Falleció the treatment was really, muy really poco después de insufficient. esto y puede ver que el And tratamiento that's realmente Baxter fue not doing a great job there insuficiente. Y luego ahí está with Baxter, no está hemodialysis. haciendo muy And buen most people would really wait and trabajo put off treatment y, of any kind o because
haciendo muy bien y la mayoría de ellos quizás no toman el tratamiento porque la infección muy a menudo puede matarlos antes de que el fallo renal lo haga. Y quizás no se den cuenta que están enfermos porque están fuertes, saludables,
hasta que están en los campos y empiezan a ver cómo es que sus funciones renales están declinando. Y esto es otra parte muy grande de tener a niños trabajando en el campo y basado en la relación que tenemos en la isla de viudas, así se llama, porque muchos hombres mueren por esta enfermedad. Y entonces papá muere, el niño va, reemplaza a papá y se enferma el niño porque empiezan como a los 11, 12 años. Y si quieren ver algo muy interesante, este año o el año pasado, realmente traduje por mi amigo San Martino. Yo enterré a su tío, que es buen amigo mío ahí en Nicaragua, y él era un niño cuando lo conocí, luego llegó a ser supervisor, reemplazando a su papá en el campo. Luego llegó a ser, o llegué a ser un jefe del trabajo ocupacional y luego lo saqué de donde estaba trabajando porque es tan bueno y sigue trabajando con nosotros y es una presentación tremenda. Puede usted ponerlo ahí en el sitio de internet, Martínez Epicode y Liza Network, y pueden ver gran discurso. Honestamente, tuve que yo mantenerme fuerte y hacer la traducción y no llorar porque esto realmente es una historia que miras en una foto, pero tiene la habilidad de poder crear un impacto. Por alguna razón, la gente pensó que yo debería de ser el jefe en el subcomité de salud ocupacional y la historial. Pienso que solamente están buscando poder compartir el comité para ARPO, pero he hecho trabajo de historial y yo creo bastante que eso no es nada nuevo. Este fallo renal entre la fuerza laboral cuando estás empujando a la gente fuera de su manera de lo que tienen, este fallo renal no es nada nuevo y de hecho en el Sugar Mill, o todos los que están dentro de la antropología quizás lo reconozcan, y él hizo un estudio dentro de Nicaragua en ese molino de azúcar donde lo descubrí, y porque yo era una persona que estaba en un trabajo donde tienen un sindicato en la industria de videos y estaba tratando de entender cómo es que la gente que solamente estaban tratando de sobrevivir está muriendo así. Entonces esto es muy interesante y tomó la revolución de Sananista y es esa idea de lo que llaman el pacto del diablo, regresando a los 30 o los 20, donde básicamente la gente trabajaba en los campos y era tan difícil que se morían de cansancio en sus 30 y 40. Y entonces el cansancio, quizás tenemos un mejor nombre, es el fallo renal, quizás se mide de esta forma. Y entonces esto, luego entonces empezamos a entrar a los récords de lo que son los esclavos y empieza a gastar más shock. Las descripciones vienen siendo como, por ejemplo, de los 12 años como un esclavo, se describe ahí enfrente, número 1, y luego recibes referencias a lo que viene siendo la enfermedad renal crónica o de las etapas finales, o lo que se llamaba edema o dropsy en ese entonces, artritis, dolor de la espalda. Claro, eso también sugiere que es un trabajo pesado y impactando las articulaciones y los músculos. Y luego este pedazo que realmente que causa mucho shock durante o después del periodo de esclavitud, vienen siendo estos diferentes proyectos donde están dejando a los que estaban en la prisión con una muerte en promedio de los trabajadores de 24 años y su muerte estaba asociado con un fallo de corazón y su corazón deja de palpitar y ahí caían. También trabajadores que morían en Qatar de Nepal, donde también morían por el paro cardíaco. Y entonces había 95 personas que murieron en estos campos. Frederick Douglass es bastante vocal diciendo que este trabajo del azúcar era uno de los peores trabajos que pudieras tener. Y luego puedes ver este dicho acá donde este señor está dando un consejo de negocio en cuanto a los seres humanos. Un poquito acerca de dropsy, y lo describieron muy temprano, o lo que se llama hidropesia, lo que está relacionado con que el corazón no puede hacer su trabajo. Y claro, diciendo oraciones, claro, siempre ayudan y pueden recordar al 1785 donde siguió el ejercicio violento y el calor dentro de los trabajadores que trabajaban con el hierro. Estos hombres en París hacían este gran trabajo dentro de lo que era un horno y
y pasaba lo que viene siendo su salud ocupacional. La gente también podían ver cómo es que el registro en la esclavitud lo ponían como una causa de muerte. Y en Bryan, en 1827, encontraron que sus riñones estaban destruidos en estos diferentes trabajadores saludables. Y esperabas ver esta hidropesia dentro de lo que vienen siendo la gente mayor, ¿verdad? Empiezan a fallar todos los diferentes órganos. Claro, tienes edema, pero eso es lo que notaron. Gente fuerte en su tiempo, en su mejor tiempo, empezaban a morir debido a este asunto. Esta es una consideración muy interesante de la historial. A menudo que hemos una vez más pasado por lo industrial y más terreno está llegando a ser más intensivo en lo agrícola, a través de todo estamos viendo algo similar y tenemos datos que habla al hecho de que sí o sugiere que sí lo estamos haciendo. Y entonces recuerden, yo estaba ahí mirando este asunto como un joven que estaba produciendo cinematografía y entonces este molino de azúcar le mandó a este amigo que tenía este informe final del doctor que también está publicando esto, creo que para su trabajo de maestría en Nicaragua. Y dice que es duro trabajo con exposición a temperaturas altas sin un programa de hidratación que predispone a gente básicamente a esta enfermedad por calor. Y luego, claro, están en estas posiciones tan difíciles pensando en lo ergonómico del trabajo. La gente está tomando muchos diferentes antiinflamatorios y estos contribuyen a la enfermedad renal. Y claro, esto también está comprobado en nuestros estudios. La mayoría del calor está como a 14-1 en comparación con la gente que no está expuestos al calor. Claro, estos antiinflamatorios no ayudan, pero tampoco no es un impacto grande, no como esta diferencia de la carga de trabajo, no vemos bastante en la epidemiología. Utilizando los antibióticos no vimos nada ahí, pero básicamente es una serie de ideas totalmente razonables de qué debería de estar sucediendo. Y claro, es esto de quizás es la disposición del trabajador, porque Dios prohíba que si quites la exposición y su predisposición genética puede ser completamente irrelevante. Y creo que esto es lo que dicen los datos, donde estas condiciones realmente son algo irrelevantes. Y luego hace de recomendaciones como, por ejemplo, establecer días de 8 horas en vez de 12 horas y que la gente debería de estar tomando 1.25 litros por la hora y lo que llaman bullies o lo que viene siendo lo que ya necesitan. Y claro, poniéndolo sobre los trabajadores que no siempre pueden tener esas prácticas saludables y entonces los estudios deberían de suceder para averiguar qué está sucediendo con esta enfermedad. Es razonable por este reporte de compañía y sí, porque públicamente es lo que estaba diciendo en la tele, notificación, literalmente decía, bueno, la gerencia ha decidido que porque estos trabajadores están fumando marihuana y tomándose el ron que nosotros producimos, no tiene nada que ver con el molino de azúcar, pero si entiendes la epidemiología temprana de la enfermedad, lo que financiamos en El Salvador, en Nicaragua, regresando como en el 2010 y hasta más antes de eso, estos serían volcanos que estaban enfocándose con ciertas clases y con ciertos sexos, enfocándose con hombres que en gran parte eran mestizos o indígenas. Lo hemos visto bastante, sabemos lo que está sucediendo y luego el público, la conversación en público es algo muy diferente. No estoy seguro si ustedes están familiarizados con el trabajo de David Michaels, pero él entra bastante a este tema. Además, también lo que encontré que es más curioso con esto, con mi amiga Sasha, la que se enfoca en cuanto a esto, mandó un estudio muy interesante de sur de África. Tiene 57 años el estudio y básicamente lo que dice es esto. De 40 pacientes con este golpe de calor en las minas en 1974 de ellos terminaron con nefritis y tenían ese CKDU en quizás otros factores, pero no he visto otras intervenciones de otros factores o diferentes estudios particularmente convincentes. Entonces quiero hacerlo muy claro que estoy con la mente abierta si es que entran más de por qué es que estas interacciones y hay muchas cosas malas que están sucediendo
viendo y diferentes minas en esos sitios, pero lo que estamos viendo es casi lo que este señor estaba diciendo hace 57 años. Un estudio muy interesante, pero está muy bien escrito y Q era un hombre muy bueno en un mal sistema. Hizo buen trabajo en el hepatitis C, es el que estableció lo que sabemos de la hepatitis C en los 90, un hombre fenomenal en un sistema muy difícil o poniéndolo muy leve en un sistema terrible. Pero manejando con sus colegas, estos averiguando cómo poder sacar el dinero de las diferentes agencias gubernamentales en el sur de África para averiguar qué estaba sucediendo con estos hombres. Y luego, como muchos de ustedes conocen, Mesoamérica estaba despedazado por diferentes gobiernos inadecuados o los Estados Unidos interviniendo durante la Guerra Fría. Y claro, en Nicaragua, Honduras, hasta cierto extent menos, pero aún así en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, realmente despedazado con un impacto muy fuerte. Y Costa Rica es uno por afuera, claro, tiene buenos datos de mortalidad por sexo y cuando miramos ahí, a menudo que la industria de azúcar expandieron rápidamente, pueden ver esa línea ahí verde, como que sube rápidamente, con mucha inversión del Banco del Mundo y el IMF y otros, y casi esta R perfecta con la mortalidad entre los hombres en este departamento en comparación con el resto del país. Un poco más de contexto histórico. Y finalmente obtuvieron que ese molino de azúcar arreglara las cosas a través de presión de la prensa. Y creo que muchas personas de UC Davis se recuerdan cuando tuvimos que ser más activistas que investigadores para mudar la aguja y no creamos ningunos amigos, claro, lo pondré así. Y el Guardian y el New York Times estaban empujando lo que estaba sucediendo y cómo pudiera ser, pero finalmente pudimos trabajar con el German Development Bank y luego el Departamento de Labor de los Estados Unidos y también la Oficina de los Tratos de Labor Internacionales para poder recibir el dinero y para ver qué se podía hacer. Pero a lo largo o corto, Eric y yo intercambiamos las posiciones en cada papel que hicimos juntos y entonces hicimos este papel y después de muchos años como un grupo tuvimos como un 80% de seguimiento y 95% por los primeros años. Nos dimos cuenta que la gente que tenían tantos eventos agudos terminaron teniendo unos resultados más severos que los otros y 10% con un golpe de calor hablándole con su niño que acaba de llegar para cenar. Well, I got to do a talk, okay? All right, she's off. Very cute. All right, hi. 10% with AKI never recovered. 10% con ACA nunca se recuperó y fue diagnosticado con CKD. Sí, es adorable, gracias. Those are the days, I guess. So 10% of those with AKI. Entonces, el 10% de aquellos con ACA nunca se recuperaron y fueron diagnosticados con CKD 6 meses después. Y también descubrimos que las personas con el paso del tiempo, con ACA, por eso es que utilizamos, terminaron sufriendo de lo mismo. Lo que es un poco más sorprendente es la forma en que las personas trataron de corregir este grupo muchísimos años antes, cuando la empresa estaba tratando de ver qué podría ser aparte de ellos y estaban buscando algo en el medio ambiente y al final han encontrado esta presencia de metal en el ambiente, pero miren lo que encontraron, más o menos 10% de las enfermedades de riñón dentro de unos meses terminaron con una enfermedad más seria. Entonces es rápido, avanza de forma muy rápida y es brutal. Me caen bien estas personas, pero a veces ellos creen que las toxinas eran el conductor principal y han pasado años y se siguen viendo los mismos resultados. Y luego en la academia, yo sé que en UC Davis hacen este trabajo práctico. Cuando hacemos un modelo de regresión, cuando las personas dicen, ¿cómo es que llegamos aquí? Ellos estaban buscando fondos. Yo originalmente era parte de esto.
Oh, I think they give you sleepover pretty quick, buddy. I think we talked about that. But can I do my call, please? No, they're not. Can you guys hold on? I need some familial support. I'm so sorry. Yeah, you're good. Perdón, perdón. Sorry. She's very Un momento, por favor. Get your mom. Hey, can you grab Ada? And thank you all for joining us Y gracias a todos por estar I'm con really nosotros el interested día in de the hoy. kinds of questions Me that interesa we mucho can saber las direct to Jason preguntas que le and podemos hacer a Jason al specifically thinking final, about, sobre todo in si es que California, pensamos heat regulations en and las the regulaciones policies de that are in calor place. y las I know that políticas que many hay en of us are in California. California, Sé que but muchos de nosotros for estamos en those who are outside of California. California, Para I los que want están that fuera de perspective as well. California, So también le damos la what bienvenida a su makes, perspectiva. it easier to follow ¿Qué hace and que sea más implement fácil California poder heat seguir e restrictions implementar la for protección workers, del calor en California in para that area? trabajadores And what are the challenges? I think Jason dentro y might have some good fuera? insight into that. ¿Y cuáles son esos retos? Jason, No I'm creo going que to pass it Jason back to tiene you mucha with a información sobre request to eso. slow down a little bit Eh, if you could. Jason, te voy a dar la palabra. Oh, you're muted. Estás silenciado. There you Thanks, go. guys. Thanks. Yeah, so we see this kind of perennial like it's always a Vemos mystery. There's a lot of esto unknowns como to si this. fuera un misterio. And then eh, what's funny is like y they've lo que also es found the same thing. gracioso So es they're que ellos doing también community encontraron lo studies. mismo. They're very far Estaban along. haciendo estudios Nothing wrong with a comunitarios. community study, but you're probably not going to figure out inoculation Probablemente no capabilities vamos a saber if you don't la have that relación con la important enfermedad measured at the work site, because si es that's que what se hacen studies estas look for. mediciones en el lugar de So trabajo. they found basically that people work in Entonces sugarcane heavy descubrieron and like look que at las some personas very trabajaban lousy en economics. zonas donde That's hacía what you get mucho from heat calor stroke. That's what you get from eh, that's what y you get tenían from estos síntomas relacionados con CKD. golpes de calor, con But then enfermedades they renales. say there's an alternative exposure that is a giant Y mystery. dijeron que había una exposición And, alternativa, pero era un misterio, ¿no? So Debido a los I know I'm being síntomas. tough, but I find this Entonces, stuff sé que kind of estoy siendo fascinating because duro, pero a mí it's esto like a me counterfactual. avergüenza You can't prove porque it. no puedes Everything points probarlo. towards Todo the thing that's been shown in the indica occupational setting. que es lo This que se ha kind mostrado of en los obsession estudios with efficacy as ocupacionales. opposed to like, can we collaborate? Can we Y collect esto data? es lo Can we opuesto a create podemos colaborar, podemos comparable brindar protocols across información sites o so podemos we hacer can get protocolos handles on comparados en something? diferentes lugares. And I think the biggest problem is Y there's creo been que this el terrible thing that's problema happened in mayor like the es que last está pasando algo 60 terrible, years. diría que en los So últimos this was the 60 second años. decade Este es el of occupational porcentaje diseases de that are enfermedades de dominated in the estudios occupational ocupacionales setting. que se hacen en Go back to the estos 60s. lugares ocupacionales y regresamos hasta los compared años to 60 today, y compared to comparados studies. al día So de most hoy, are ¿no? done Los in the estudios community, not comunitarios. Entonces, la occupational mayoría se hacen settings. And that en la means, comunidad, no en el área we're ocupacional. not where you're getting the exposure. Entonces, no And estamos I think donde that las leads to personas diversity reciben la in exposición. air Y eso quality también standards. hace que no se pueda medir bien And I el also think it riesgo. means workers are really underrepresented. Y You know, they también aren't creo que being esto heard or muestra que understood like los their data. So trabajadores no UC estén Davis siendo is maybe the representados best en la example dimensión because en que they se showed that's debería. not the case. Creo que UC But Davis es un maybe we want excelente to think about ejemplo que how we muestra de que ese no es el combine forces caso, and compare pero sí tenemos que protocols buscar una in that forma de space poder so we can move the needle on this. combinar fuerzas para poder So, hacer esos you know, estudios these are sobre el three kind golpe of de calor. thoughts I had. Estas But son what else tres is in the ideas que yo history? tengo, ¿no? ¿Qué What más are está en la practitioners left historia? when academics get sometimes ¿Qué es get lo so que hacen los caught up? médicos Doesn't tell you cuando la usually academia more algunas veces interested está in más knowing what interesada en reduce tener la risk. razón que reducir And when, riesgos, you know, ¿no? answers can't be agreed on, they Y act on that implicit cuando bias or deficient a methodology. veces hay And muchos then maybe how do we sesgos y shift focus también on cómo es que practical podemos policies desarrollar versus what we políticas, know that are prácticas y viable. sistemas que sean So I factibles, think que se everybody puedan here has a realizar. pretty good handle on heat Creo que stress, right? todos So what's aquí happening saben in lo your que es body este estrés por and calor. your core reduces heat, your Es muscles cuando reduce heat, el core o el your centro del joints cuerpo heat, produce and it can calor get trapped by the personal protective y equipment esto that you're puede ser wearing, atrapado a and través rubbing del up equipo de exhaust protección system fire, and personal heat can't get off the eh, body. y el calor Instead, no it logra absorbs from the salir del environment or reflected cuerpo. back into you from the Más environment, bien and se your system refleja can't deal with that. del And entorno, yeah, vuelve a reflejarse a nuestro and if you're cuerpo. not getting rest, Y si es if you're que not no getting, descansas you know, cooling breaks, y es que or no tienes hydration, esos descansos para hidratarte obviously o this para is an issue that happens refrescarte, in agricultural workers puedes are also verte affected. They may afectado. not Por eso los have some trabajadores work, agrícolas también se ven or afectados por life in este an extreme estrés environment de as opposed to calor. Nicaragua. And it's all about dose, intensity, and frequency. I Y went es to sobre school la to dosis, la study this intensidad y edge la in frecuencia, California. ¿no? I'll be shocked Mm, if we do not. Pensaría And we que should se also puede know ver en that California, me sugarcane sorprendería no workers verlo, didn't ¿no? really have Sobre todo injuries en related to heat, estas molinos like de depression and azúcar. diabetes. Las This is personas really sufren de weird data. hipertensión, And in diabetes, y es CKD algo research, raro when que people pasa with cuando se hace la those investigación de esta heat-reduced enfermedad sleep-focused renal studies, crónica. well, if you have diabetes or hypertension Si and you're tienes
tienes diabetes e hipertensión y estás expuesto al calor,
vas a tener mayor probabilidad de enfermarte que una persona saludable. Entonces creo que sí es un peligro y tenemos que reconocer que todas otras condiciones podrían verse exacerbadas por el calor, ya sea que lo inicie el calor o se pueda ver exacerbada por el calor. Y lo que buscamos es mitigar ese riesgo y buscar ser, en lugar de ser dogmáticos y excluir a personas de un estudio, creo que tenemos que incluir a las personas que tienen estos problemas y compararlo quizá con personas que no trabajan tanto tiempo o en la misma categoría de trabajo y también con las comunidades. Hablar con ellos para saber qué sucede con alguien que tiene diabetes tipo 2, por ejemplo. Creo que para la población trabajadora de Estados Unidos es muy importante cuando hablamos de hipertensión, diabetes, lo vemos con mucha frecuencia en muchos estudios. El trabajo en construcción también, incluso trabajando en lugares, en el interior de un lugar. No solamente es para trabajadores que trabajan afuera, solo para revisar el momento agudo. Y eso es lo que pasa cuando tenemos los impactos de este golpe de calor. Ay, no se siente mucho calor, hay un aumento del ritmo cardíaco, se reduce el flujo de sangre hacia las demás partes del cuerpo, hay un aumento de la permeabilidad, hay una respuesta inflamatoria sistémica y por eso es tan importante que si alguien ha tenido este evento de golpe de calor en su lugar de trabajo o conocen que alguien se ha desmayado, empieza a sentir náuseas, el fallo orgánico de diferentes órganos se puede dar al día siguiente. Por eso es que es esta respuesta inflamatoria sistémica, puede darse al día siguiente. Perdimos a una persona en El Salvador que estaba trabajando con un grupo que no estaba pasando por una intervención, estábamos abogando al empleador, tienes que hacer una intervención, y este hombre joven empezó a sentir náuseas, se fue a las 9 de la mañana y murió ese día, al final del día, por este golpe de calor. Y esto es lo que puede suceder eh, porque esta respuesta inflamatoria es la que causa esto. Creo que ya hemos cubierto esto, pero esto es una parte de la consideración de los impactos para la salud y para los diversos sistemas del cuerpo. Y luego tengo unos colegas que han hecho un muy buen trabajo. Han hecho este estudio increíble sobre más o menos un 20% de aumento de lesiones debido a las exposiciones del calor, la construcción y demás. No voy a pretender entender todo lo que pasa aquí, pero estos son algunos de los casos que se han reportado a OSHA. Pero aquí podemos ver, ¿no?, lo que está pasando en servicios educativos, los riesgos mayores en agricultura, construcción, manufactura. Y lo que estamos intentando hacer con el Concilio Nacional es desarrollar un marco sobre estos golpes de calor y poder publicar estas SIFs o las series de fatalidades, ¿no? Puede considerarse que esto ocasiona enfermedades crónicas como una enfermedad renal crónica y eso tiene implicaciones en las políticas y debería ser considerada como una prioridad. Parece que a estas personas no les importa a sus trabajadores o lo que les está pasando a las personas o incluso a sus familias, siempre y cuando haya dinero sobre la mesa. Andrés Flores, que hizo un reporte sobre los estresores de calor, y esto puede ocasionar falta de productividad porque las personas trabajan menos. Y eso también va a afectar la ganancia, ¿no? A cualquier grado después de 24 Celsius, ya se pierde 1 a 2% cuando hablamos de el calor. Entonces es bastante consistente. Lo hemos visto en diferentes trabajadores, lo hemos visto en Chipre, en Qatar. Pero si tratamos de enfocarnos en una sola cosa, hay muchas cosas en las que podríamos enfocarnos cuando hablamos de la temperatura, pero ahí estamos hablando de la temperatura de nuestro core, de nuestro centro, que alguien puede estar completamente hidratado y tener un golpe de calor.
Cuando toman estos breaks, estos descansos, lo pueden ver en el diagrama, también pueden utilizar ese tiempo para hidratarte. El problema es que el estándar actual, eh, y dije que la persona tiene que estar 100% protegida. En el área tropical, por ejemplo, Miami, en el verano, pueden ver que para un día promedio, a las 9 o 10 de la mañana, las personas están trabajando con temperaturas altas. Yo lo he visto ya en Luisiana. No tienen estos descansos porque si tratas de seguirlos, el trabajo se va a paralizar por completo. Diría que es como un sacrificio que se tiene que hacer, pero también cuando lo hacen es demasiado tarde. En base a la data clínica que tenemos en estos centros donde se cultiva la caña, los trabajadores aparecen en el departamento de emergencia muy temprano en la mañana porque ya han tenido estos golpes de calor. Entonces hay que dar una protección al 100%, sobre todo para el trabajo más pesado. Y esto es difícil de entender. Vamos a hacer una publicación. Este sigue siendo un borrador, pero ustedes pueden ver que para un trabajo pesado, moderado, esta es la temporada más alta de caña. También en la construcción o trabajo civil hay una mayor carga de trabajo en estas temporadas de calor y a veces pierden el 40 al 50% de su porcentaje de trabajo y a veces es difícil poder seguirlo. Y esta guía también creo que es importante porque a veces piensan que la humedad no importa. eh, y son cosas que no son muy costosas y que se podrían utilizar para proteger a las personas. Tal vez deberían haber subvenciones para ayudar a las personas a subsidiar el pago de estos productos si es demasiado costoso. En California no es muy diferente y eso puede afectar más al sistema. Creo que cuando llega más o menos a 95 grados, eh, pero no sé si un descanso de 10 minutos después de un trabajo de 2 horas arduo va a ayudar. Y creo que el punto principal es que hay que tratar de hacer un estudio para ver qué es efectivo y qué es viable. Todo esto es importante, también proporcionar agua, por supuesto. Creo que es un paso principal, no quiero decir que no, pero tenemos que hacer más que eso, tenemos que saber qué podemos hacer, tener mejor tecnología, mayores detalles. Y si ustedes lo ven de forma internacional, o sea, se está dando en todos lados. Austria, Bélgica, a veces utilizan ciertas cosas para medir la temperatura, o sea, podemos decir que Austria es diferente a Grecia, porque la población de Grecia está más aclimatada a trabajar en calor y cuando entra la temporada de calor, pero hay que hacer los estudios para ver de dónde viene este calor. Entonces, claro, como ustedes quizás están familiarizados, esto no estaba funcionando, lo tratamos de aplicar en los campos de la caña de azúcar. Y entonces el primer paso que hicimos, y creo que esto es el que tenemos, estábamos haciendo una evaluación psicológica. Entonces, si no todos están al tanto, tendrás barreras. Aquí podemos hacer em, una gestión de la fuerza laboral y poder identificar bloqueos, al igual que oportunidades para poder progresar. Entonces, aquí las diferentes medidas tradicionales y la falta de involucramiento. Estos hombres estaban bien, ellos tenían un entendimiento de cómo es que pudieran hacerlo, hacer peor las barreras. Literalmente no les importan, piensan que sus trabajadores son algo que solamente se puede tirar y em, claro, el aceptar del ROI, que pensamos que seguiríamos con los líderes en la región más allá de su ego. Realmente depende del sitio, se debería de tomar como algo universal. Tenemos algunos sitios donde la Junta está completamente al tanto y la gestión
de en medio es un problema. Definitivamente depende de la cultura de la organización y dónde están las barreras. Pero este es el ejemplo aquí. Luego, en cuanto a los supervisores y los supervisores de campo, muchos tienen la tendencia a ponerle la culpa a la fuerza laboral, conflictos internos, al igual que también proteger la fuerza laboral. Y sí tuvieron promotores de salud, pero muchos de ellos era como una carga de trabajo y realmente no tenían la agencia para poder actuar sobre lo que estaban observando y pensaron que estaban en problemas. Y luego los trabajadores, mucho de esto llegó a una tasa por pedazo. Y por un incentivo, por ejemplo, entendiendo que si no tomo o si es que tomo un descanso, no voy a poder cortar suficiente caña como lo que se pudiera hacer. Entonces, lo primero que teníamos que hacer es poder medir o manejar la seguridad y alinear a través de departamentos. Tienes que diseñar estos programas con cosecha, OSH y gestión en la mesa y alguien de la fuerza laboral para codiseñar las prácticas y luego formalizar la política de salud para poder cerrar los espacios y tener medidas para poder medirlo. Y claro, los elementos clave son muy directos, pero claro, para poder desplegar esto a través de 100,000 hectáreas de 6,000 trabajadores, no necesariamente es fácil. Tener agua potable o de bebidas de hidratación, terminamos poniendo sistema de agua potable a través de su tierra. Y claro, también la higiene, porque hay más, cuando más mujeres entraron a la fuerza laboral, pudieran entonces reemplazar a los hombres que han muerto. Y luego miramos a través de los años los resultados de los riñones y los resultados de productividad y otros diferentes encuentros de organización. NIOSH, de hecho, Heather, Margaret y Beth son unas leyendas de NIOSH que realmente nos ayudaron a poder lanzar y David Michaels, que es la cabeza de OSHA, y nos apoyaron y nos dieron credibilidad cuando nos miraron solamente como unos personas con bocas grandes o que hablaban mucho y entonces nos dieron bastante legitimidad y entonces nos dijeron que la mayoría de eso era bueno, que pueden hacer un estudio de observación y tuvimos un protocolo de observación y tuvimos un 85-95 pérdida de seguimiento, por el cual yo pienso que es algo sorprendente y aquí miramos las categorías de 5 años, mirando los diferentes trabajos, pensamos en 6 diferentes trabajos dentro de ese molino y algunos solamente eran de un año. Entonces, para reiterar y reiterar. Y hasta cambiamos la aclimatación porque pensamos de 14 días y solamente tienes 5 a 6 meses de cosecha. Eso es una gran cantidad. Les apuesto que están intentando. Utilizamos medidas similares y claro, esto viene siendo el cuerpo adaptándose para poder tratar con el calor y mucho sucede en gran cantidad de tiempo. Pensaron que 8 a 10 días sería suficiente y tradicionalmente era 14 días, aún sigue siendo como con ello. Y los trabajadores regresaban después de 15 días porque se les quitaba esa aclimatación muy rápidamente y entonces tuvieron unos periodos más cortos para diferentes entornos también. Y realmente lo desglosamos como para los que se les estaba pagando por pedazo por la hora, lo pusimos con estos enfoques en línea y no han tenido ninguna hospitalizaciones en la temporada temprana. Pero una vez más, si regresan a esa guianza, puedes ver si es que estás aclimatizado, entonces eso no funciona. Entonces, sí estás pues, para la cosecha. Y luego hicimos también el entrenamiento en cuanto a lo que viene siendo el golpe de calor y uno tradicional. Y en gran parte es mirar el estado mental y también el sudar de una forma extrema. Muy a menudo estarán sudando y bastante, pero el más grande viene siendo el estado mental alterado. Eso es lo primero que sucede y desarrollamos esto con el hombre en el Air Force y de hecho actualmente están desplegando esto y es una forma de inmediatamente reconocerlo, hacer algo acerca de ello. Y luego hay esta de pensar que si enfrías a alguien habrá más problema y eso no es verdadero y es muy persistente hasta en través de los diferentes clínicos en los Estados Unidos, pero no es meter a la gente dentro de hielo lo más pronto posible o meterlos en las diferentes hojas de frío o lo que sea que es que tengan. Pero el problema es de que no hay muchas instalaciones que lo tienen
Y eso es algo muy grande que podemos hasta hablar todo el día acerca de lo que es el cuidado de emergencia. Pero tratamos de convencer a la gente a hacer lo correcto en ver las diferentes medidas que vienen siendo la reducción en lesión y hospitalizaciones. Y pensamos de cosas en las que ellos les importan, como por ejemplo la productividad y la ROI. Y esto viene siendo el estudio del caso que está junto con el reporte de ILO. Y es un gran reporte, realmente nunca lo digo, pero está bien escrito. Andrea es una gran escritora, muchas cosas relevantes, pero básicamente eliminamos las hospitalizaciones para el golpe de calor y persisten. Esto es un problema de implementación. Aún estaban tratando de averiguar cómo hacerlo. No creo que hay un misterio allá afuera para poder explicar el 6%. Pienso que es una implementación no muy buena y es un entorno muy extremo y terminamos, no pudimos terminar el trabajo porque nos sacaron de Nicaragua. Y al punto de implementación pueden ver que ningún sitio de intervención o de intervención insuficiente dentro de Guatemala tuvo un equipo y reevaluamos y aún estaban recibiendo bastante IKI. Y aún pudimos hacer que esto sucediera después de varios años de que comenzamos. Esto viene siendo el muy interesante para muchas personas y pienso que es muy importante, pero claro, no es lo que yo diría que a lo que lo mediría en contra de. Pero lo que pueden mirar aquí son las toneladas que han cortado por día y las horas activas. Y tenemos todos estos datos históricos y tenían ahí las horas activas en 8, normalmente eran 12, y luego trataron de intervenir en esa banda que está puesto en amarillo y luego entramos en lo azul y pueden ver que están cortando igual que estaban haciendo en casi menos de la mitad del tiempo. Y eso es debido a la productividad por hora subió, la gente estaba más mentalmente enfocados, eran más capaces y pueden pensarlo como por ejemplo en entrenamiento de alto impacto. Claro, no es una sorpresa, la mayoría de los fisiólogos no están sorprendidos. Cuando miran esto se implica, sí, claro. Y muchos que no están familiarizados con deportes o con entrenamiento de alta intensidad están como con este misterio pensando que la mente y el cuerpo pueden tener micro recuperaciones a través del día y entonces lo sacamos en el campo y entonces podemos ver en este día de 6 horas o 4.7 horas activas. Esto viene siendo un ambiente bajo regulatorio con un buen ROI. Y son las razones clásicas por las cuales tendrías un problema si es que la gente se está enfermando o se están lesionando, tienen un intercambio de personal bajo, reducimos el SMT que reduce la cantidad o la necesidad de entrenar a la gente, reduce los accidentes, tuvieron que también pagar dentro del sistema hospitalario cuando estaban con esas lesiones. Entonces, una productividad más alta, no menos, de 10 a 20% dependiendo de la categoría de trabajo. Empezaron a mejorar los diferentes términos de financiamiento, que claro, eso tiene mucho sentido para mucha gente. Esa es la motivación. Y luego el ROI fue algo muy rápido. Tenemos aquí en cuanto a la fase número 1 y luego también ya en el año 2, vemos aquí en lo negro, y luego están recibiendo el 60% por el año 3. Y eso es esto, ha sido persistente, manteniéndose en contacto con el doctor de salud ocupacional. Y para ser muy honesto, esto es lo más grande que hemos podido hacer, es combinar sus diferentes resultados de salud. Entonces, calidad de control, cosecha, eficiencia, todos están bajo un techo y están hacia promoción a través de el jefe de la salud ocupacional. Es un gran hombre, muy chido. Teniendo una cerveza Béclica, porque trabajan rápido en DC, que comenzó a trabajar con alguien que tenía que hacer un trabajo por alguien que no era muy bueno y entonces sentía un sentido de culpabilidad y dije yo puedo trabajar con él y uno es dentro de 6 semanas que empezamos a trabajar, no puedes compartir nada de lo que publicamos y te dejaremos saber para que puedas entonces actuar sobre ellos. Y tienes que dejar de decir que estás culpando a los subcontratistas, tienes que cuidar de todos los que están en tu campo y enriqueciendo tu compañía. Y lo hicieron en 6 semanas. Imagínense eso dentro de los Estados Unidos, 6 semanas. Entonces yo sabía que estaba trabajando con gente que realmente les importa y que estaban como en una pérdida y que había un cambio en cuanto a la gestión en ese molino, y aunque desearía decir que eso es igual en todos lugares, es raro. Esta es una historia muy especial. Mi meta para el resto de mi vida en el 48 es cómo poder replicar esto
esto un poco más, pero realmente deberíamos de decir que ellos realmente les patearon el trasero dentro de la media por la gente que estaban proveyendo la fianza debido a nosotros. Y es interesante porque el grupo que está saliendo con más, que estaba bajo más presión, salieron con los mejores resultados y hasta hoy día ellos van y dicen, cuida de tu fuerza laboral, estás dejando dinero en la mesa. Y aún así, alguna de la cultura que está ahí está tan difícil y no estamos dando la aguja de la manera en que debería de ser. Estoy siendo muy directo y es algo triste, pero pudimos escalarlo y estamos tratando de hacer eso mismo, utilizando esta referencia de entrenamiento de colega a colega, trabajador a trabajador, gerente a gerente, recibiendo ciertos fondos de iLab, del Departamento Estatal. Estábamos mudándonos dentro de México, estábamos simplemente subiendo y subiendo y lo vamos a regresar a casa y vamos a traer lo que aprendimos allá y decir, ok, vamos a construcción, a los a diferentes rancheros en California, en Texas, hay unas cuantas cosas que podemos hacer. Y luego este señor se presentó y literalmente el hombre que llaman grandes olas es el que cortó los fondos para todos en iLab. Y aunque tenemos nuestros fondos como el Departamento Estatal y se nos mira de forma favorable para trabajar con los migrantes de Nepal en el Golfo, no sé por qué les gusta este trabajo, pero les gusta y todo este trabajo se cortó y era una tragedia porque había muy buen trabajo que estaba sucediendo aquí bajo lo que tenía que ser ese estrés de calor y una tragedia y no quiero jugar un violín porque pues claro es algo que le sucede a mucha gente y la gente que ahora se les está sirviendo son los que están ahora preocupándose como tengo que averiguarlo, soy adaptable, tengo las formas de hacerlo, pero han dejado que tanta gente simplemente estén volando en el viento. Y luego lo que ha terminado me ha liderado a retroceder donde la gente me pregunta por qué tengo que proteger a mis trabajadores y se lo explico de la forma más calmada que pueda después de todos estos años y digo, oh, en Costa Rica tenemos reglas en cuanto a cuánta agua y sombra tenemos que proveerle a nuestras vacas. Entonces no quiero ser cínico, pero mucha gente tiene una falta de respeto por gente que trabaja y yo no sé cómo es que vamos a sobrellevar eso en grande, pero tenemos que hacerlo porque cuando la gente está teniendo más empatía para lo que es su ganado y que la gente que los está enriqueciendo a ellos, tenemos un problema muy serio en estas cadenas de suministro y iLab está llegando hacia esa dirección, estamos llegando a ser más pragmáticos a través de los años y somos muy orgullosos de todo eso. Entonces, si regresa a casa y terminaré aquí para poder hablar un poquito, mil disculpas que me pasé por los 4 minutos que realmente quería, pero la última línea aquí es que cuando los trabajadores tienen agencia, que es algo muy clave porque la mayoría no lo tienen, aún en los ambientes que trabajamos en el sur, es que tienen muy buena cultura. Si la gente quiere descansar, descansan. Ahora estoy preocupado por los que están en el techo, los instaladores, porque logísticamente, ¿cómo los ponen o los enfrescan a ellos? ¿Cómo es que se suben o bajan del techo de una forma segura? Es lo que estamos tratando de averiguar. De ellos seguimos preocupados, pero las otras carreras toman descanso, es fácil. Hay agua, hay sombra, aún hay cuartos para enfriarse y revisen cuánto descansan y la mayoría de los hombres tienen una carga de trabajo moderada, muy pocos tienen una más pesada, en la mayoría a través de su jornada y categorizando las diferentes categorías, la mayoría tienen trabajo moderado y eso aún es muy difícil y ellos están descansando 6.43% cuando tenían 15 para poder hacerlo. Que entra eso de lo que viene siendo la tasa por pedazo, que es al final, si no lo A través de la ciencia y varios años, estas son las cargas de trabajo moderadas. Y ahí es cuando nos dimos cuenta. Las personas hacen lo que pedimos que hagan de forma natural, si es que tienen una voz. Esta es parte de nuestro trabajo que hemos hecho fuera del país. Seguimos trabajando en México, en el área de construcción. En Luisiana también, en un área de construcción. Es un proyecto excelente. Estamos trabajando en un proyecto en Países Bajos. Y también en el área de agricultura, en Kuwait. El gobierno de Kuwait está dando dinero para que podamos trabajar ahí, para poder enfocarnos en sus operaciones.
Me hubiera gustado que Qatar hubiera hecho lo mismo. Bolivia in mining. Bolivia en el área de Had minería. experience in like Jamaica and the Philippines and a lot Y of también hemos tenido experiencia en Jamaica, the Filipinas. success for me is we kind of move beyond El the éxito para debate mí and es que focus on podemos what's ir más allá del debate de la enfermedad renal crónica. interesting to me. I'd Eh, like me and our colleagues Me at UC Davis gustaría to come together que and we build los a medios, collaboration nuestros capacity colegas como where UC Davis, and we become podamos unir leaders and we're recognized for y that tal and we're vez given the resources and support convertirnos en to make a líderes difference. globales para I'd poder like to see tratar de salvar más a vidas. Me global encantaría ver eso. standard that works and we Y can build desarrollar un access solutions. estándar global que pueda ser We can only do it reconocido together. por It's not todos. going to happen from Creo Alabama que alone. para It's not poder gonna come from hacerlo UC tenemos Davis que alone. trabajar de It's gonna forma come from conjunta, no every podemos we hacerlo got to find a solos. way to pull our No weight va a together. venir solo de UC Davis Dark o solo language. de Gabriel, tenemos que And then yeah, trabajar de there's some forma really cool tech out conjunta. there. We're developing some of it. Tech won't be the only answer. Hay It's hard. tecnología también And que es muy I think we're buena, really que se está desarrollando y students creo will que learn from podemos really well how to utilizarla. use it. So that's it, guys. I just want to say Eso es tons todo. of thanks. I hope it was Quiero interesting. agradecerles. Thank you Espero que for haya your sido participation, guys. interesante. They're such badasses. Look at these guys. How do you know? Miren a la gente que trabaja, son los Best guys mejores. I've ever met. Super fun. Creo que son And las personas tag más teaming fuertes que he helps. conocido. Thank you so much, Jason. I think that Gracias, I have Jason. lots of Eh, ideas and Tengo muchas comments buzzing ideas, muchos around in my head, comentarios and que me I están pasando por definitely la cabeza. appreciated the call out to, Definitivamente the general agradezco el increase of injuries llamado when people are a working in the este heat aumento and the de lesiones cognitive cuando las effects of it, personas which I think trabajan is being discussed more en el these campo days, y bajo but el needs to be discussed calor. even Creo que more. ya se está conversando, I pero hay liked que hearing conversarlo about incluso más. acclimatization, and Me I would love gustaría to hear escuchar some sobre more la specific, like climatización, imagining. I think that's kind of imaginarse, ¿no? Creo I'm que with you on your item number two. yo Let's estoy solve contigo en el punto problems. 2. No vamos a tratar de Let's come resolver up with problemas. practical strategies Vamos a desarrollar to estrategias que sean reduce risk prácticas para for poder people reducir el working in the riesgo heat. para aquellas personas que And I trabajan en think that, zonas de here, calor. Rocio had a comment in the chat, Rocío, just tengo un recognizing that comentario en el chat it is still a reconociendo persistent que problem in sigue siendo un California. problema And we persistente en know that California. California has some of the Sabemos que strongest heat California protections in the tiene las nation, protecciones de calor including una de las now más indoor grandes en toda heat. la nación, And so I'm incluyendo para el curious sort calor of cuando what you trabajas think dentro y no solo fuera. within the regulatory framework Pero cuando of hablamos California dentro de este specifically, marco because that's where regulatorio de more of California de us forma are. específica, porque es donde la But do mayoría de you see nosotros está opportunities ubicado, to ¿ves que actually existen oportunidades para work with poder perhaps an interested or trabajar curious quizá employer? con un empleador Because, things interesado like que tenga wage and algo de hours, things like curiosidad? the specific rules, Por like ejemplo, some cuando of your hablamos de las reglas interventions seem específicas, parte de to las intervenciones que tú has desire a hecho flexibility parece in those que spaces. buscan lograr Yeah, I flexibilidad en mean, I este tipo think de the very espacios. simple thing I'd Sí, like to do, creo I'd que lo want to do más with you simple que me guys, really gustaría no hacer one y else would quiero do it, hacerlo would be with UC Davis. sería con ustedes, con UC Reinventing, Davis. reinventing wheels, not working with people who No understand quiero what como que reinventar la rueda y hacer algo So que no I existe would cuando think ya we would podemos have an trabajar con lo que employer and tenemos. Creo que si we would tuviéramos un have an assessment plan empleador, of like what's haríamos going un on, what is protocolo de all evaluación para ver what's qué the está workload, what pasando, cuál es practices la are carga de good, trabajo, cuáles do son las a PAT prácticas de survey where we have trabajo, hacer una latitude and local encuesta knowledge and understanding. Maybe we para should do tener the management, conocimiento local y poder supervisor level entender appraisal. desde los managers, los So supervisores, los usually that's where you're gonna get trabajadores. any existing programs. eh, So both like and then like maybe informal interviews. So que each sean interview entrevistas is un not poco just we're gonna throw you in the informales, deep end. And my como que guess is you guys have contactarnos con las interviews. personas. Y me So imagino que I don't ustedes wanna reinvent the tienen wheel. esto. But if we could do it No like quiero together reinventar la rueda, and pero find creo que protocols podríamos and hacerlo de compare forma with other sites, conjunta, that's definir great, right? protocolos para And comparar a then distintos once we lugares. do that, I Y una think vez we que suggest an hagamos intervention based eso, on es the sugerir technology. una And the great thing intervención en about base a los technology is hallazgos. Y we lo can bueno de la provide differential measures to the tecnología phone or the es car. que podemos Vigilite podemos is really utilizar good. los That's teléfonos. those are good partners over there at Vigilife. Eh, Um, El you know, BG we don't funciona have the muy money bien, to son muy buy new buenos people, but socios. everybody Hay decided to muchas take the stars and we want to posibilidades. start. Otherwise, the water is a giant interference. So very detailed, but we know this, right? So they have limitations too. Hay Practically, límites, they're ¿verdad? very good También de every day. forma They're práctica. doable, but A veces we want tienen to que do llegar better. muy temprano. So there's a way, and then from that, I think we have the model basically Y from desde ahí what creo we que had tenemos un before, modelo en base a la highly data que hemos relevant, tenido antes. and we together would be like, that feels like a good start, and then we Podríamos decir validate como it, que este and we campo es un validate it buen in three inicio y buckets. lo Are we validamos reducing harm? en tres grupos. Están reduciendo las Are we impacting lesiones, productivity? Up or estamos down? impactando la Go and buy us. productividad, Let's see impact. So like, impact impactos, on ¿no? Impactar both long en term, los short, like if we can resultados get a a way corto to plazo, a largo gap it. Did plazo you have work loss injuries? Did you have SIFs? y ver si Set hubieron therapeutic methods they're using. lesiones,
cuáles son las métricas que están utilizando, cómo se puede rastrear, se puede hacer si se cuenta con los recursos, el impacto en la productividad, prioridades de cómo vamos a medir a cada uno. Siempre hay una forma de hacerlo. Luego calculamos el ROI utilizando una fórmula. ¿Qué está pasando con los trabajadores? Y también me gusta ver los sistemas locales. ROI para la empresa, pero también para trabajador. Todo lo que está pasando en Kuwait, donde tenemos la data, que es genial, que está bastante bien comparado con otras cosas que están pasando también por ahí. Y luego mostrar cuáles son las consecuencias de que las personas trabajen bajo estas condiciones. No quiero que hacerlo sonar tan como que fácil o directo, pero creo que lo es. Entre tu equipo y nuestro equipo, creo que tenemos el cerebro para poder hacerlo. Creo que hay mucho interés, hay muchos socios en la comunidad que son los que hablan con los trabajadores agrícolas, que están experimentando estos resultados, que muchas veces no se atribuyen a la exposición del calor en su área de trabajo. Creo que no hay forma que podríamos hacer esto sin esos equipos. Y creo que es un trabajo comprometido, buscar la participación de la comunidad en alcance de investigación. Ahora, creo que somos el único grupo, pero creo que ustedes tienen la capacidad de poder hacerlo también. Tienen las redes. Me encantaría la oportunidad. Tengo una pregunta que creo que abarca un poco lo que permite que hagan esta evaluación tan robusta que ustedes han hecho y el retorno en la inversión, pero también obtienen mucha información de salud de las personas, sobre todo en Estados Unidos, donde tenemos más privacidad, más protección, pero también con frecuencia queremos mantener esta diferencia de privacidad en nuestros empleadores y nosotros. ¿Cómo trabajas con ese aspecto? Pensando en hacer lo que tienes que hacer, pero también protegiendo la privacidad de los trabajadores. Como trabajamos con NIOSH Leland de forma informal y formal, nos han ayudado mucho. Entonces, dimos todo con cumplimiento de parte del receptor. También hemos trabajado en la Universidad Suiza en Indiana. Entonces, ¿cuáles son los estándares? Esto ayuda mucho cuando hablamos de salud ocupacional, porque son muy precavidos con la protección de información personal. Es, no sé, codificación, integridad, tener muy claro que no deben haber errores y proteger también a las personas de que sus empleadores sepan demasiado sobre ellos. Y eso es bastante directo, pero hay que convencer a las personas, ¿no? Y es donde buscamos involucrarlos. No tengo una respuesta corta, sino que lo que nos piden nosotros lo cumplimos y tratamos de pensar qué podemos hacer más. Consideramos integridad, seguridad. Pero creo que es muy, muy importante. Incluso ahora, más que nunca, es mucho más crítico. Sé que estamos a la hora, tal vez hay personas que se tienen que ir, pero quiero hacer una pregunta más, de forma específica, porque algo que resaltó en uno de tus gráficos donde mostraste, la productividad seguía subiendo, pero las horas de trabajo iban disminuyendo. Sabemos que Peace Rate es un factor importante. In order to get worker buy-in, like they don't want to only be paid for 6 hours. They want to be paid for like the totality of their work. So it seems like you actually then are maybe Porque las advocating personas for quieren que more se of les a pague piece por rate la payment totalidad del solution. tiempo que han estado Is that right? Or trabajando. how would you interpret that? ¿Cómo lo interpretas? Nosotros cambiamos el pago a... Había un, por ejemplo, si tenías un día libre, te castigaban, ¿no? Unique in doing that. And then Peace was on top of that. I think that's kind of the sweet spot for a lot of these jobs because of all of that. Now,
there's a question within your question, I think, and you're already Creo thinking que it. es un punto importante en este tipo de trabajos. Hay una pregunta, y creo que también ya se está pensando. It seems not, right? Because yeah, health outcomes are so Cuando much medimos la better. intensidad, la duración, That parece que if no, you're porque los just being resultados en la more salud intense for eran a mucho short amount of time, mejor. I would expect we'd see Si hubiera habido potentially mayor events intensidad todo el almost, tiempo, and if they're hubiera chronic events, esperado maybe not, ver like la misma cantidad de reduction's eventos pretty agudos y significant. crónicos, But pero that no, is literally la one of the reducción fue things I want you to significativa. dive Entonces creo que esa es into, una along with more de evaluation of las our cosas en las que performance quiero improvement protocol. profundizar un poco más Before dosing, like dentro de if I los could tell you one thing I protocolos de want, it's evaluación. like, have we hit that sweet spot Si te yet? Because puedo we decir still don't know, algo like que 94, not quieres, 100%, si hemos not llegado a 80, ese not punto, porque 100%. todavía I think there's still some 94, information. no 100%, Now with 80, no wearable tech, you 100%. could answer Creo que es that posible hacerlo desde el specifically. punto de Like, vista de here's implementación. everybody's core eh, temperature the whole harvest. Como Here's que esta ha everybody's sido la core temperature. temperatura Here's everybody's central por work toda level. la And we época de could like rate cosecha, y those este es el tiempo que se están associations, or we trabajando, could y just luego hacer not do, and we could asociaciones strapping people que up with normalmente no se up pueden to hacer 50. cuando I mean, I solo think haces what I would be evaluación really de, no interested sé, in, and it's probably durante in your 3 data, semanas de just not 50. on these Probablemente slides, eso but está en la we data y en talked las about return on diapositivas, investment for pero hablamos the sobre el retorno company, en la the inversión employer. para la We empresa, talked para el about health empleador, outcomes hablamos for the de worker, resultados de but we salud para los know one of the reasons trabajadores, why piece pero rate is nosotros so sabemos que uno de effective los is motivos por el because cual es tan workers are efectivo motivated Peace by Rate es porque pay. los And trabajadores se so, ven you motivados know, por la what paga. would the lines look ¿No? like if Entonces, you ¿cómo se added verían las worker líneas si pay tú on top of agregas that? I think that's el just an important pago de los piece for trabajadores? knowing how Creo to que es una implement parte well. importante para I saber cómo es agree, que se puede hacer la like I said at implementación. the Estoy de presentation, acuerdo, one y thing como I really dije, wanted to si do, hubiera like algo que me last year, gustaría like the other hacer thing, como el año is pasado, exactly era what I wanted to do. exactamente It's eso, about like I porque haven't quiero hit the poder sweet spot. responder esa Are pregunta. we in ¿Cómo that llegamos sweet a ese spot? punto, no? How would we O get there? sea, Like I'm never comfortable, right? nunca Like it's always a nunca process. estoy Like it always cómodo, feels ¿no? Como different. que siempre Yeah, we're on the same está en page. proceso. Creo Absolutely. que estamos en la Well, misma and I página. see somebody who is attending who I Veo que spent alguien most que of está or all participando day last Wednesday with that is y con quien working estuve el on, miércoles pasado, you know, pasando un día thinking about how juntos, to help y individuals in están pensando California cómo know where ayudar a their las heat risk personas en is and how it California para que changes sepan from cuál day es to su day riesgo and de so calor forth. y cómo cambia And de un día so, para otro y demás. how does your program Entonces, ¿cómo es que tu factor in sort of the forecasting programa of heat and like the de esto variability de of como heat que hacer este included? Do forecast you del just calor, have like a ¿no? daily check-in on what the Hay un schedule's chequeo going to look diario like? sobre cómo se va a So ver we're moving on los that. horarios. So you get kind of spoiled in the tropics because it's unbelievably consistent. En el But we did trópico es start bastante turning into the last 10 consistente, years that didn't pero han quite habido mirror. cambios en las olas So de it wasn't calor en los as últimos consistent. 10 So you get a little años. spoiled there. It's like I have a Entonces, very consistent temperature for a very hay como long una time. temperatura So you bastante can have like a consistente por un largo seasonal periodo de representation. tiempo. Entonces The more puede haber una climatic we all know medición that basically isn't the por case. Then you got temporadas. to have the question of like acclimatization. Y a veces Chicago's también hay que 100 for a considerar la week, let's say, or 90. climatización. Yeah, En have it. Chicago está In the 98, Midwest, 100 por una it'll be like semana. En el freezing. medio oeste People don't puede ser lose their bastante acclimatization. frío. So Entonces se pierde la one thing climatización. we are doing is Entonces, we are algo que moving nosotros the estamos haciendo es que WPTI output frame to tenemos much better than the AHAs and much more un accurate. programa que es muy, muy bueno, que es Validated mucho más 100%. preciso, We can look que ya 7 está to 10 days out validado. and we can plan for Podemos that planning 7 to 10 days ver out. de 7 a 10 días de aquí But en yeah, adelante y planificar. traditionally in the shared Pero campus, it's like daily tradicionalmente, like reviewing the health monitor, anteriormente era como que hacer una reunión diaria para better see. revisar cómo iba a estar la temperatura, Yeah, the lo que se ability with tenía que tech hacer, now, pero my la issue with capacidad tech, this is kind of tecnológica my que issue tenemos with ahora current guidance. The es WBGT model is not really great. que el And we've done modelo de one that's WT better, no es tan but it's bueno, only tenemos being uno que used es here. mejor, Yeah. pero So solamente se we está have a lot of utilizando en sensitization to do, Europa por and ahora. I want to Entonces find hay a que way to crear make mucha sure it's affordable concientización y quiero asegurarme for everybody. de que Like, sea you know, an employer portátil can para probably que afford todos lo running puedan tener API y all the que time tal vez and los get it for empleadores también lo technical, puedan but I would worry costear y about que no sea worker muy técnico. running it to protect themselves No for me small preocuparía farming que and, you know, un just like their trabajador income. también lo quiera So utilizar there's para definitely protegerse a sí there's mismo. still Así que we have creo some que scope. hay algo que tenemos que unir Well, todavía. clearly we could keep talking and brainstorming Bueno, for claramente many pudiéramos more seguir minutes, but hablando I'm y gonna creando una thank tormenta you de so ideas much, por muchos Jason. minutos más, And pero muchas really gracias, appreciate that Jason. Y you realmente know this is aprecio el something hecho that de you que know the la center has enfermedad been de thinking calor es about, algo que ustedes researching, saben que and este centro ha wanting estado to make differences pensando, on for investigando y decades queriendo now. crear diferencias But por I so décadas. appreciate how Pero practical aprecio the bastante guidance qué is that tan you're práctica providing la and that you guianza have es que estás shown proveyendo y que nos has modifications to demostrado workday
visto modificaciones al día de trabajo, periodos de descanso y cómo es que tiene un impacto verdadero en la salud y el bienestar de los trabajadores. Entonces, muchas gracias. Nos quedaremos en contacto y buena suerte a poder recibir más fondos para seguir con el trabajo. Igual, ustedes son los mejores. Qué bueno que reconectamos. Gracias a todos. Gracias a todos por estar aquí. Y los veremos en octubre cuando esta serie seminaria comience de nuevo.